Sí, gracias. Lo que vamos a conversar el día de hoy, muy brevemente, es en relación al procedimiento de cobranza coactiva, no solamente desde el punto de vista municipal o desde el punto de vista del SAT, sino también desde el punto de vista de la administración tributaria. Recordemos que eh, el, el término o de donde nace la posibilidad que tienen las administraciones tributarias de cobrarnos una deuda tributaria no prescrita, pero ya liquidada, nace de esa capacidad o de esa facultad de recaudación que tienen las administraciones tributarias. Entonces, tienen esa capacidad, esa facultad de recaudar. Y como tienen la facultad de recaudar, que nace de la norma, ¿no? Por mutuo propio, tienen la capacidad de coactivamente o de manera forzada cobrarnos el impuesto, cobrarnos una deuda tributaria, no solamente impuestos, no solamente tributos, sino cobrarnos una deuda tributaria en general, ¿no? Que puede ser una multa, puede ser un tributo, ¿no? Entonces, lo que hace pues las administraciones tributarias es eh, iniciar este procedimiento administrativo, lógicamente dentro del margen de la ley, dentro del marco de la ley, y cobrarnos la deuda tributaria de manera coactiva, ¿no? Entonces, tienen esta capacidad, tienen esta fuerza, ¿no? ¿Por qué recaudar? Porque si nos imaginamos que el, las administraciones tributarias tendrían que estar a la espera que el contribuyente pague para poder, digamos, recaudar, no sería posible la vida económica o la situación económica de un país. No sería insostenible, ¿no? Entonces, a raíz de esta capacidad, esta facultad de recaudar y de hacerlo y de cobrar el dinero de manera forzada, es que se recauda, digamos, de manera mucho más diligente, ¿no? Mucho más rápida. Hay mucha más predictibilidad, ¿no? Por eso nace esta obligación de cobrar de manera coactiva, o esta facultad de cobrar de manera coactiva una deuda tributaria, ¿no? Entonces eso es importante. Sin embargo, también, a pesar de que hay esta facultad de recaudar, también lo que el Código Tributario y las normas señalan es, tienes que hacerlo dentro del marco de la ley, ¿no? Dentro de un procedimiento administrativo, donde tienes que cuidar mucho el derecho de defensa del contribuyente, donde tienes que darle o permitirle, digamos, que tenga esa defensa dentro de un procedimiento administrativo correctamente desarrollado. Las normas en general, no solamente la ley 26979, que es la ley que regula el tema del procedimiento de ejecución coactiva de cara a una administración tributaria municipal, sino también tenemos el Código Tributario, tenemos una norma especial de SUNAT. Las tres normas, las tres bases legales, llegan a un mismo punto. Tiene que existir una deuda exigible coactivamente. Y una deuda exigible coactivamente es una deuda que tiene una naturaleza peculiar, ¿no? Por ejemplo, una deuda exigible coactivamente, empezamos por una deuda que esté liquidada. Segundo, una deuda que no esté prescrita. No tiene que estar prescrita la deuda tributaria, ¿no? Porque si la deuda se encuentra prescrita, entonces no estamos ante una deuda exigible coactivamente. Tiene que ser una deuda que o que haya quedado firme, es decir, el plazo para presentar un recurso de reclamación, el plazo para presentar un recurso de apelación, ya ha pasado, ¿no? Ya ha caducado. Estos son plazos perentorios. Pasa el tiempo y simplemente ya la deuda se convierte en una deuda exigible. Entonces, tiene que pasar 20 días hábiles, en el caso de la apelación tiene que pasar los 15 días hábiles para que recién yo, como ejecutor coactivo, diga, tengo una deuda exigible. El contribuyente no reclamó, porque el contribuyente no apeló, entonces simplemente cobrar.
Entonces, en ese sentido sí se puede cobrar. Entonces, es eso. Y de ahí empieza, y de ahí vamos a empezar las clases, ¿no? Hablando sobre una deuda exigible de manera coactiva. ¿Cómo o cuál va a ser tu derecho de defensa? ¿Cómo tú te puedes defender durante el procedimiento coactivo? ¿No? ¿Cuál es el remedio procesal para poder uno defenderse? Pero yo, en el supuesto hipotético que me inicia un procedimiento coactivo, interponer un, eh, una solicitud de declaración de prescripción, ¿no? ¿Cuál es la recomendación en ese caso? La recomendación, y tenemos una resolución del Tribunal Fiscal en ese sentido, la recomendación es que tú, si es que tú verificas, porque tiene que haber una verificación previa, sabes, tienes el convencimiento de que esa deuda se encuentra prescrita, tendrías que solicitar que se declare prescrita. Entonces, al solicitar que se declare prescrita, tú tendrías que solicitarlo, y la recomendación es que lo solicites dentro del procedimiento coactivo. Te inician el procedimiento coactivo, tú sabes que la deuda está prescrita, presenta tu solicitud de prescripción a efecto de que el ejecutor se pronuncie. Entonces, el ejecutor se puede pronunciar en ese sentido primero sobre esta solicitud de declaración de prescripción, y tiene que hacerlo. Y ese es otro tema que también tienen que saber, ¿no? Durante el procedimiento coactivo, el hecho que un contribuyente presente un escrito, el coactivo se encuentra obligado a responder el escrito. No puede dejar de responder un escrito. Y ha pasado muchísimo, ¿ah? ¿Qué pasa? Se inicia el procedimiento coactivo, se empieza a emitir una resolución de ejecución coactiva ordenando medidas cautelares, ¿no? Traban medida cautelar al ejecutor, y viene un escrito, ¿no?, del contribuyente. Ejecuta la medida cautelar, se hace cobro y nunca responde el escrito. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Fiscal? Incluso el Poder Judicial. Eso es irregular. Eso es un procedimiento irregular. Y como es un procedimiento irregular, lo que hace el Tribunal Fiscal es declarar nulo, ¿no? Y ha pasado muchísimo. Entonces, el ejecutor coactivo sabe perfectamente que no puede, voy a decirlo así, trabajar el expediente sin antes responder el escrito del contribuyente, aún más cuando es un escrito de solicitud de declaración de prescripción. Tiene que pronunciarse sobre la prescripción, tiene que analizar si por el transcurso del tiempo esa deuda ya se encuentra prescrita y que por lo tanto corresponde que declare procedente la declaración de prescripción, y por lo tanto no tiene una deuda coactiva, no tiene una deuda exigible coactivamente, y por lo tanto tiene que concluir el procedimiento coactivo. ¿Se ve? Entonces, eso son situaciones procedimentales que se dan en la práctica todo el tiempo, ¿no? Y de eso es que vamos a hablar sobre los tipos de embargos que puedan producirse dentro del procedimiento coactivo. ¿Cómo podrías tú ¿no? Digamos, defenderte frente a lo que el ejecutor coactivo podría indicarte, ¿no? Tenemos, pues, en el caso municipal, tenemos estos tributos que es el impuesto predial, son los árbitros municipales, ¿no? Entonces, saber cuándo prescriben el impuesto predial, por ejemplo, cuándo prescriben los árbitros municipales. Entonces, porque de acuerdo a ello, tú podrías, digamos, manejar el tema de la prescripción. Existen casos que la municipalidad, el ente municipal, lo que hace o lo que ha hecho es, por ejemplo, reliquidarte el impuesto predial. ¿Lo puede hacer de oficio o no lo puede hacer de oficio? Lo puede hacer de oficio. Pero claro, dentro de un procedimiento de educación y de fiscalización. Si, por ejemplo, yo como municipalidad digo, yo voy a sondear esta zona y voy a analizar si es que la declaración del predio se encuentra correctamente efectuada, me acerco al inmueble y verifico que solamente tiene declarado un piso cuando en realidad tiene tres. Eso pasa todo el tiempo. Y por lo tanto el impuesto predial está mal calculado, pues, ¿no? Porque acordémonos que el impuesto predial, su base imponible es sobre el valor del predio. Entonces, si el predio ya no tiene un piso, tiene tres, quiere decir que ese valor del predio ha crecido.
y que por lo tanto debiste de haber o debes de haber pagado el impuesto predial mucho más alto. Y sin embargo estás pagando poco impuesto predial. Por ejemplo, que compra aires, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tengo que pagar el impuesto predial por los aires? ¿Los aires es un predio o no es un predio? ¿No? Es un derecho, en realidad, ¿no? Aires que se encuentran independizados, ¿no? Entonces tú tienes un derecho de construir en esos aires, vamos a decir así. Entonces, sobre el impuesto predial sí se tendría que pagar. Arbitrios no se tiene que pagar porque no hay una prestación efectiva del servicio, ¿no? Entonces, ha pasado mucho, por ejemplo, que en muchas municipalidades te cobran los arbitrios cuando tienes o tienes aires todavía no construidos, ¿no? Entonces, habría que presentar un escrito solicitando pues que no se cobre esto y por lo tanto se concluye el procedimiento coactivo en ese sentido. Sí podrían pagar o lo deberían de pagar es el impuesto predial, eso sí, pero no los arbitrios. ¿Qué pasa si sigo declarando como aires la municipalidad cuando ya tengo una casa construida, por ejemplo? La municipalidad viene, se acerca, fiscaliza y dice, mira, tú ya no tienes aires, tienes una casa construida, por lo tanto tu impuesto predial debe ser no debe ser este. La administración puede reliquidarme el impuesto predial de oficio, la respuesta es que sí, pero lo que puedes cuestionar es la cuantía. Eso puedes cuestionar, por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. La administración tributaria de oficio lo que hace es recalcular. Calcula porque y esto se ha pasado mucho, lo que pasa es que el contribuyente no le abre la puerta, no está a disposición de que el funcionario de la municipalidad se acerque, verifique, inspeccione, revise si tu casa es de material noble, si tu casa tiene aquello o tiene lo otro. Entonces, ¿qué hace la municipalidad? Porque no puede entrar a la fuerza al inmueble, simplemente hace un cálculo presunto. Calcula en función a, obviamente tiene que ser de manera objetiva, entonces hace cálculo en función a unas tablas arancelarias que el Ministerio de Vivienda aprueba todos los años. Entonces hace un cálculo y ese cálculo tú lo puedes cuestionar. Tienes un plazo para cuestionar ese cálculo. Lo cuestionas, ¿no? Y podrías, digamos, ejercer tu derecho de defensa y manejar el tema. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el contribuyente no cuestiona, porque le llega la notificación al domicilio y hace caso omiso, pasa el plazo para presentar el recurso de reconsideración, quedó firme. Entonces, al año siguiente que te llega la cuponera del impuesto predial de tu inmueble, donde estás acostumbrado a pagar, a ver, me voy a inventar, 200 soles, ahora te sale 600 soles de impuesto por pagar. Entonces tú dices, ¿qué? ¿Por qué? ¿No? Y a la municipalidad y la municipalidad te explica, mira, ¿sabes qué? Ha pasado esto, ha habido una verificación, una fiscalización, no nos han abierto la puerta, hemos hecho un cálculo, ha quedado firme, porque resulta que usted, señor, ya no tiene aire, pues usted tiene una propiedad de 2 pisos, construida. Entonces, en base a ello, nosotros le estamos calculando el impuesto predial. Entonces tú dices, no, pero yo no estoy de acuerdo que sea 600 soles, ¿por qué 600 soles? Pero ya no es el momento, pues, de cuestionar, porque ya pasó el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿lo puedo cuestionar en el procedimiento de ejecución coactiva? No, ya no lo puedes cuestionar. Porque el ejecutor coactivo lo único lo que hace es cobrar. Lo único lo que va a hacer es verificar que sea exigible coactivamente. Si es exigible, listo, se acabó, yo cobro. Punto. Pero yo no estoy de acuerdo. No, eso en otra área. Y ya pasó el plazo, así que no hay más nada que hacer. Lo que sí podrías hacer es que en el siguiente año, ¿no?, tú presentes un HR y un PU y solicites un recálculo. Pero ya es para el otro año. Pero ya para el año en curso no podrías. Tendrías que pagar los 600 soles, ¿no? Siguiendo el ejemplo. Entonces, y te van a cobrar los arbitrios. Porque ya no hay aire, pues ya hay gente viviendo en la casa que estás construido. Entonces, ya hay un servicio efectivamente prestado. Por lo tanto, existe la obligación de pagar los arbitrios municipales. Ahí la pregunta es si es que la municipalidad me puede cobrar desde el año 1 hacia adelante
o es que me puede ir hacia atrás y cobrarme los años no prescritos. ¿Por qué? Porque la municipalidad se puede dar cuenta, pues, que en realidad tienes bastante tiempo ya con el inmueble. Es un inmueble que ha sido construido recién este año, ha sido construido de repente hace dos. Entonces, puede cobrarme hacia atrás, puede cobrarme deudas que no están prescritas, por ejemplo, decirme, mira, ¿sabes qué? No son 2022, 2023. No te voy a cobrar desde que te fiscalicé, digamos, si no te voy a cobrar hacia atrás por lo no prescrito. ¿Puede hacer eso la municipalidad o no lo puede hacer? Mira, es cuestionable, es discutible, ¿no? En principio no lo podría hacer, ¿no? Pero digamos que también hay un argumento de defensa de cara a la multa prescrita. Es más, y que como no ha sido declarado, esto prescribiría en realidad a los 6 años, no prescribiría a los 4. Entonces yo podría incluso hacia atrás decir 6 años. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema está que la municipalidad no sabe si es cierta desde cuándo está ese inmueble. Ahí está el tema. Entonces, el tribunal fiscal ha dicho ya en algunas resoluciones que no son de observancia obligatoria, no puedes pues cobrar hacia atrás, porque tú no tienes la certeza desde cuándo está esa propiedad. Entonces tú tendrías que cobrar desde que fiscalizaste hacia adelante. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las municipalidades en realidad? Entonces, hay estas, digamos, temas procedimentales, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, estamos divididos así, ¿no? Estamos divididos en la obligación tributaria 26979 con su texto único ordenado, ¿no? Que aplica para deudas tributarias y no tributarias de gobiernos locales, que es lo que vamos a desarrollar también. ¿Por qué? Porque este seminario va a estar dividido pues en tres partes. Uno es el procedimiento de ejecución coactiva de cara a los gobiernos locales, ¿no? Que tiene también su base legal, ¿no? Y también tenemos, lo vamos a tener el procedimiento de ejecución coactiva de cara al SAT y el procedimiento de ejecución coactiva de cara a la SUNAT, ¿no? Entonces, lógicamente, en el caso de la administración tributaria, no le aplica esta norma, pues, ¿no? La ley 26979 le va a aplicar el código tributario y también tenemos un reglamento que es este de acá, que es el reglamento, la RS 216-2004 SUNAT, ¿no? Entonces, esta norma especial y el código tributario es para el procedimiento se desarrolla para el procedimiento de ejecución coactiva de la administración tributaria y esto es para ámbito municipal y para el SAT también, ¿no? Ahora, lo que no está regulado acá, sí podríamos irnos al código tributario, ¿no? Acuérdate que tienes que aplicar tu norma especial, ¿no? La norma especial y luego lo que no está regulado en norma especial, te vas a la norma más general. De cara a la SUNAT también surge lo mismo, ¿no? Tienes una norma especial, pero lo que no está regulado acá, te vas al código tributario. Entonces, estamos divididos, es que vamos a desarrollar el tema bastante amplio, con casos prácticos, dentro del procedimiento, dentro de este programa, ¿no? Entonces, la naturaleza del procedimiento de cobranza coactiva es una de naturaleza lógicamente administrativa, ¿no? Donde el ejecutor es el protagonista, el ejecutor es el que manda. Claro, trabaja con resolutores, trabaja con el auxiliar coactivo, pero quien, digamos, maneja y encomienda el tema, digamos, del todo el procedimiento coactivo es el ejecutor coactivo, ¿no? El ejecutor coactivo es el que termina, pues, manejando todo el procedimiento, ¿no? Pero claro, el ejecutor coactivo tiene sus facultades, ¿no? Tiene sus facultades
por la cautela, ¿no? O sea, tiene que ser muy cauteloso eh, en el momento de trabar medidas cautelares. El Tribunal Fiscal ya lo ha dicho en varias oportunidades. Tiene que ser muy cauteloso, ¿no? Tiene que responder los escritos cuando debe responderlos. Si hay una solicitud de prescripción, tiene que responderla antes de ejecutar cualquier medida cautelar. Cuando traba una medida cautelar, tiene que ser proporcional a la deuda. Eso ya lo ha dicho el Tribunal Fiscal. ¿Por qué? Porque antes, hace 10, 12, 15 años, no, por alguna razón, a pesar de que se sabía que tenía que haber una razonabilidad, los ejecutores a veces cometían injusticias, ¿no? Por ejemplo, el contribuyente tenía una deuda de 3.500 soles y lo que hacían era trabar medida cautelar de forma de inscripción vehicular, ¿no? Y esto venía de la mano con el secuestro del vehículo. Y lo que pasaba era de que simplemente cuando te veían por la calle con tu vehículo, pues secuestraban tu vehículo y lo llevaban al depósito. Y tú decías, oye, ¿y por qué me lo llevan al depósito? No, es por una deuda con la municipalidad, me voy a inventar, con la municipalidad de Surco. Y tú decías, ¿pero cuánto debo? 3.500. Y por 3.500 soles me están depositando, me están usando el depósito, me han trabado medida cautelar en forma vehicular por un vehículo que cuesta más de 100.000 soles. O sea, no es proporcional, pues. Pero ¿por qué lo hacían? Ahora ya no lo hacen, porque ya el Tribunal Fiscal ya lo ha dicho varias veces y el Poder Judicial ya tiene casos en los que el desarto procedimiento administrativo al ejecutor coactivo lo han sancionado, incluso lo han sacado del cargo. ¿Por qué? Porque esto no es razonable, pues. Esto no es razonable. Entonces ya no lo suelen hacer, ¿no? Ya no lo suelen hacer. Entonces, también es un medio de defensa, ¿no? También es un medio de defensa. Una vez que termina el procedimiento de cobranza coactiva, que es de naturaleza administrativa, y termina con la resolución que concluye el procedimiento coactivo, recién puedes irte al Poder Judicial. Pero en el judicial no van a analizar la parte de fondo de que si estaba bien cobrado o no está bien cobrado. Va a revisar solamente forma, si el procedimiento coactivo se llevó correctamente o no, si notificaron al contribuyente correctamente, si le trabaron medidas cautelares proporcionales, si se respondieron todos los escritos, etcétera, 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 ¿no? Tema procedimental, nada más. El juez no va a revisar el fondo del tema, si la deuda estaba bien o no estaba, no va a revisar el fondo de la situación, vamos a decir así, ¿no? Entonces, durante el procedimiento de cobranza coactiva, si tú ves alguna desproporcionalidad o algo, alguna irregularidad, ¿no? Tienes que irte pues primero al tribunal fiscal, es decir, cuando el procedimiento de ejecución coactiva está todavía vigente, lo que tienes que hacer es irte al tribunal fiscal. Cuando ya termina, recién te vas al Poder Judicial. Recién ahí te vas al Poder Judicial, ¿no? Acá no te vas a poder ir al Poder Judicial porque todavía no tienes una resolución que concluya el procedimiento de cobranza, ¿ya? Entonces, eso es básicamente la forma como tú te tendrías que defender. Antes del procedimiento de cobranza coactiva tienes el procedimiento contencioso en la que tú puedes ejercer también tu derecho de defensa, reclamación, apelación. Entonces, procedimiento existe, uno se tiene que o se puede defender, ¿no? Entonces, acá un poco decirles en relación a la deuda exigible, que es para mí lo medular. O sea, yo cuando quiero atacar un procedimiento de cobranza coactiva, lo primero que reviso es que si la deuda es exigible coactivamente o no es exigible coactivamente, ¿no? Por ejemplo, la deuda tiene que estar en un valor, tiene que estar en un valor la deuda. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la deuda ya tiene que estar liquidada, ¿no? Sea que provenga de una fiscalización y liquidada de oficio o liquidada de parte, pero tiene que ser una deuda ya liquidada. Y tiene que haber un valor.
de todas maneras, ¿no? Entonces, y este valor, tengo acá un tema, sí, y este valor tiene que estar correctamente notificado. Ese es otro tema, que en cada de la SUNAT tenemos el buzón electrónico y eso es irrefutable, pero en el mundo de la municipalidad todavía se maneja el tema de tocar la puerta en el domicilio, porque tienen más cercanía al vecino, ¿no? Entonces, ¿eso está notificado correctamente o no? Y la pregunta del millón es, ¿está notificado en el domicilio fiscal o no? Y si en el domicilio fiscal no hay nadie, ¿me pueden notificar en domicilios alternos? ¿Sí o no? ¿Eso está correcto o no está correcto? ¿Cómo fue notificado? Entonces, tienes que empezar por acá, ¿no? Entonces, está la norma, perdón, está la deuda tributaria dentro de un valor, ese valor está correctamente notificado, ha pasado el plazo de los 20 días para reclamar o 15 días para apelar, la deuda se encuentra prescrita, o sea, todos estos análisis hay que hacer. Si yo verifico que sí está en valor, que sí ha sido notificado correctamente, que ya ha pasado el plazo para reclamar o para apelar y la deuda no se encuentra prescrita, pues posiblemente yo te podría decir activamente, ¿no? ¿No? Tal y como está en la norma, ¿no? Entonces, y eso es transversal, sea que tú tengas una deuda coactiva frente a SUNAT o sea frente a una entidad edil. O sea, eso es transversal, ¿no? Fíjense, ya las resoluciones del Tribunal Fiscal vienen de años hablando sobre la deuda exigible coactivamente, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, pues tiene que tener esa naturaleza, porque si no tiene esa naturaleza, pues no hay manera que eso se maneje de esa manera, ¿no? Entonces miren cómo habla el Tribunal Fiscal de una notificación correctamente efectuada. Entonces de eso es que vamos a tratar, obviamente con casos prácticos, ver cada caso en concreto, va a haber ronda de preguntas, ¿no? Va a haber siempre unos minutos para que ustedes obviamente pregunten, ¿no? Entonces, pero sí va a ser o va a estar el programa estructurado de esa manera, ¿no? Entonces, va a haber un día en que vamos a hablar del procedimiento de cara a la municipalidad, otro día de cara al SAT, otro día de cara a la administración, de la administración tributaria, ¿no? Tengo una pregunta de Max, dice, en algunas instituciones se mandan a otra área, la cual nunca resuelven. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Mira, mi recomendación es que si ya estás en un procedimiento de gobernanza coactiva, que el ejecutor se pronuncie, pero no está mal que tú tu solicitud la presentes en otra área. Y tú me preguntas, pero doctora, no responden. ¿Qué debo hacer? Porque no responden. Lo que pasa es que si tú me estás hablando en el ámbito municipal, que a veces hay estas faltas de coordinación en tiempos de las áreas, tú tienes que acercarte y hacer la logística. O sea, tienes que acercarte, decir, he presentado una solicitud, cuando me la resuelven, ya pasaron los 45 días, el ejecutor coactivo me sigue cobrando la deuda, entonces, ¿cuándo me van a resolver? ¿Cuál es mi recomendación en ese caso? Si tú presentas la solicitud de declaración de prescripción en otra área, mi recomendación es mediante un escrito toma de conocimiento, le envías al ejecutor coactivo para que el ejecutor coactivo tome conocimiento de que en la otra área ya se está discutiendo la prescripción de esa deuda. No porque crea que va a suspender o concluir el procedimiento coactivo, porque no es una causal. O sea, que tú presentes la declaración no es una causala para que pueda concluir el procedimiento coactivo. El ejecutor concluye cuando hay una resolución firme. Si no, no va a concluir. O sea, yo no te digo que presentes el escrito porque crea que el ejecutor va a concluir, sino porque quiero tocarle la puerta y decirle, oye, mira, por si acaso hay un área que se está viendo ahí si la deuda está prescrita o no. Y el ejecutor coactivo, ¿qué debería de hacer? Debería de una manera cautelosa, decir, entonces si se está discutiendo la prescripción, no puedo concluir el procedimiento, pero tampoco lo trabajo el expediente.
Voy a esperar, voy a ser cauteloso, voy a esperar que el área se pronuncie y no lo voy a trabajar el expediente. Entonces simplemente notifico y te sigo cobrando la deuda, sí, no hay problema, pero no ejecuto medidas cautelares, ¿no? No las ejecuto, ¿no? Entonces apelas a este sentido eh, para no perjudicar al contribuyente y no perjudicarse él también, porque imagínate si el ejecutor coactivo, perdón, si la deuda la declaran prescrita y él ya ejecutó la medida cautelar. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Me iría al Poder Judicial y de paso una queja al Tribunal Fiscal y diría, mira, el ejecutor coactivo sabía, porque yo le presenté un escrito de que la deuda se estaba analizando en la otra área, y sin embargo me ejecutó la medida cautelar y mira, ya salió la prescripción y ya me ejecutaron, o sea, hay un perjuicio. Entonces, ¿qué puede haber ahí? Puede haber una denuncia administrativa al ejecutor coactivo. ¿Qué le van a decir? Usted sabía que había algo que se estaba discutiendo y usted continuó con el procedimiento. Usted no apeló a su principio de cautela. Usted debió de ser cauteloso, usted debió de haber esperado, ¿no? Y lo que ha hecho es perjudicar al contribuyente. No, no hay una sanción, la verdad que no. No, no, Germán. Entonces, tú simplemente puedes no permitirle el ingreso al fiscalizado, pero ¿qué cosa va a pasar? El fiscalizado va a decir, ya, no me dejan ingresar, ya, no me dejaron ingresar. Van a volver a ir por segunda vez, no, no me dejaron ingresar, ok, entonces yo hago una presunción. Sí, Madiela, correcto, ya estaría prescrito. Si tengo un predio de 3 pisos y solo habito en el primero, el segundo y el tercero está en casco no habitable, la MUNI me puede cobrar arbitrios por el segundo y el tercer piso. No funciona así, mi estimado Germán. Eh, yo, yo me voy a poner en dos escenarios. El escenario número uno, Germán, es que estemos hablando de un solo predio, pero de 3 pisos. No sé si me dejo entender. Es un solo predio de 3 pisos. Yo te voy a cobrar el impuesto predial por todo el predio de 3 pisos. Y los árbitros municipales te los voy a cobrar en función a la ordenanza municipal, con los criterios, ¿no? Que voy a seguir, te voy a cobrar los árbitros municipales. Ahora, el escenario número 2, me hablas de 3 predios distintos que tienen partidas literales distintas y que se les cobra el impuesto predial por el primero, el impuesto predial por el segundo, el impuesto predial porque son 3 predios distintos si es que hay una independización de fábrica, ¿no? Si eso es así, y tú me estás diciendo, doctora, en el primer piso, el primer predio sí está habitado, yo pago mis arbitrios, pero el segundo piso, por ejemplo, el predio, que incluso puede tener otra numeración, no lo sé, A, B, C, no sé, ¿no? Puede ser departamentos separados. La pregunta es, ¿me puede cobrar los arbitrios municipales? Yo diría que sí. Yo te diría que sí, ¿no? O sea, el predial te lo va a cobrar esté habitado o no esté habitado. En los arbitrios municipales es un poco complicado ponerse a analizar si la casa está vacía, no te cobro, si la casa está con gente, te cobro. No, o sea, la municipalidad igual va a haber un cobro en ese sentido, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Germán dice, o sea, no hay sanción. No, no hay sanción. Y si el predio, cada piso es independiente, claro, es lo que acabo de indicar, ¿no? Es lo que acabo de indicar. Puede haber casos, y habría que ver dependiendo de cada municipalidad, que, que tú informes que la casa se encuentra toda habitada, ¿no? Ahí habría que ver el tema dependiendo de la municipalidad. Bien, chicos, entonces de eso es que se va a tratar, de eso es que se va a tratar nuestro programa del procedimiento de ejecución coactiva. No sé si tienen alguna pregunta en relación al tema, los chicos de aprendizaje contable. Ay, tengo una pregunta de Armando. Armando dice, una pregunta, ¿en qué momento o cómo me entero para poder reclamar dentro del tiempo de que la municipalidad ha realizado una reliquidación de mi inmueble y no enterrarme cuando llegue? Sí, claro. Lo que pasa es que tienes que estar atenta a las notificaciones de la municipalidad, porque la municipalidad te va a notificar
y te va a notificar en tu domicilio fiscal. Y ahí está el tema, Armando, porque si te notifican en el domicilio fiscal tienes que estar atento, porque puede ser que no estés viviendo en el domicilio fiscal, ¿no? Entonces tienes que estar atento de que te llegue la notificación, que estés atento a eso para que no te pase el plazo, ¿no? Porque no te pase, porque te dan un plazo para presentar un recurso de reconsideración en ese sentido.